Muy buenas tardes, Gabriela. Saludos a usted y a todos los que nos escuchan. Le escuchamos, secretario. Sí, aquí estoy. No he escuchado ninguna pregunta hasta ahora. Sí, bueno, queríamos conocer cuál es su opinión respecto a la sentencia anunciada este 7 de abril en el caso Sobornos y que es de primera instancia. Bueno, yo creo que es un hito importante eh, en, la, en el discurso político y jurídico de cara a la corrupción también. Fíjense que nosotros hemos sido siempre muy prudentes en el ejercicio de lo que podemos nosotros hablar sobre las cifras de la corrupción y siempre hemos pedido que sea la justicia y siempre hemos esperado que sea la justicia quien señale a los responsables de los actos de corrupción y a los montos que se deben de reparar al Estado por reparación integral. Hoy la justicia ha hablado, se denota que hay una estructura, hubo una estructura eh, delictiva, criminal, en las altas esferas del Estado para la captación de bienes. Eso es lo que han dicho en primer nivel. Luego pues ha señalado a algunas personas como sus responsables en distintas formas de autoría. Pero bueno, yo creo que hay que esperar para sacar conclusiones porque hay que entender que el proceso todavía sigue, el estado de inocencia de los señores que han sido hoy sentenciados en primer nivel, por más que sea debilitado, se mantiene y ellos todavía tienen recursos para defenderse y todavía no es una sentencia en cosa jugada. En todo caso, la Secretaría sigue pendiente, haciendo el seguimiento a este y a otros casos, siempre para velar por los más altos intereses del Estado y, como he dicho, también para que recuperar el dinero de los actos de corrupción. Secretario, a veces los términos jurídicos o judiciales son un poco confusos para la gente que nos está siguiendo, sobre todo los amigos y amigas televidentes. Entendemos que hay otras instancias donde podría ser apelada esta sentencia. ¿Cuáles son estas instancias? Y cuando nos referimos a una reparación integral, estamos hablando de una recuperación de los montos que estaban involucrados dentro de este caso Sobornos, estamos hablando de una compensación que solo sería por la privación de la libertad, y qué otras medidas se estarían tomando conforme a lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Claro que sí, y yo entiendo la preocupación. A ver, cuando digo otras instancias, me refiero a que el proceso acaba de ser sentenciado en primer nivel, pero ellos como procesados tienen derecho a recurrir, a presentar recurso de apelación, casación, todo lo que les confiere el debido proceso, y eso es parte del derecho de ellos a defenderse, ¿no? Y eso tenemos que respetar, así como se respeta también la independencia de los poderes. A eso me refería. Luego, lo de la reparación integral es algo muy importante que se debe explicar. El Estado ha sido reconocido aquí como víctima. Estuvo al frente de eso la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía siguiendo el ejercicio de la acción penal pública. Eso por parte pues, de quién puede imputar, más allá de que la justicia sea quien resuelva. La Fiscalía acusó, la Procuraduría también acusó, y bueno, los jueces han determinado en qué medida de esas acusaciones y en qué monto de esas acusaciones se han determinado tanto los años de cárcel, la capacidad política y luego el monto del dinero que tiene que satisfacerse al Estado como reparación. Pero la reparación integral es un concepto más grande que no solamente tiene que ver con lo económico, y me refiero a lo económico, a los daños materiales e inmateriales, sino también, por ejemplo, a que se ofrezcan las garantías de que esto no va a ocurrir nuevamente, el derecho del Estado a saber exactamente lo que sucedió, eso es lo que se llama el derecho a la verdad, correcto, y también, por ejemplo, otras medidas de reparación, de satisfacción, como por ejemplo, que exista la publicación de la sentencia a través de medios públicos. Me parece que hay otra medida también que se ha puesto de que efectiva una cuestión de esto en el Palacio Canonelero, en alguna institución pública. Esto lo que trata un poco es de reparar solamente el bolsillo, sino también la conciencia. Recordemos que estos son actos o casos de alto impacto, de gran alarma social, que han dejado huellas en un juicio histórico que refiere pues que un expresidente de la República estaba a la cabeza de una organización criminal. Eso es lo que se dice en la sentencia. Insisto, tenemos que respetar que es lo cual será la última palabra de la justicia, pero dice mucho digamos, de lo que podemos acusar o de lo que se puede acusar como corrupción. Es importante que eso lo tengamos claro en la retina de las personas. Nosotros no acusamos a nadie de decirle corrupto, sino a través de las sentencias, y ya empezamos a tenerlas, y nosotros eso lo recogemos para hacer los seguimientos del caso. Siempre
siempre la instancia donde va a poder señalarse a alguien de corrupto o se va a poder decir cuánto es lo que se tiene que pagar son las sentencias y ya las empezamos a ver, ¿no? Eso es algo que queda en la retina histórica de los ecuatorianos. Secretario, usted dijo hace unos minutos que no es el único caso que han dado seguimiento y que están dando seguimientos. Hablemos un poco del caso Mascarillas, tomando en cuenta que ustedes presentaron ante la Fiscalía el resultado del análisis sobre la contratación emergente de insumos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuéntenos un poco cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron en estos pocos días, porque este caso pues saltó al conocimiento de la ciudadanía en el mes de marzo, y cómo trabaja la Secretaría que usted dirige para llegar a estas conclusiones. Así es. La premisa fundamental que debemos tener clara es que no vamos a tolerar ningún acto de corrupción de donde provenga y que los dineros del Estado son sagrados. Eso es lo primero que hay que tener. Luego entramos nosotros al detalle. En efecto, hubo esta alarma, esta alerta de acto de corrupción del caso de las mascarillas, de un aparente sobreprecio en una contratación emergente del IES. Nosotros nos activamos como Secretaría Anticorrupción, eso es parte de nuestras competencias, y lo que hicimos fue disponer una creación de una unidad de integridad y anticorrupción emergente para que vaya al IES, para que revise el proceso de contratación y luego, junto con la unidad, la dirección de investigaciones de la Secretaría Anticorrupción, realizar un análisis complejo, extenso, sobre todo lo que se veía en ese proceso. No solamente se analizó la legalidad de los criterios jurídicos que se utilizaron dentro de la contratación, sino también un cotejo extensivo de los precios, y también se analizó quiénes eran los oferentes y quién fue el oferente que fue declarado, a quién se le adjudicó la contratación, por más que no haya habido una celebración del contrato, porque se suspendió el proceso prudentemente a tiempo y se evitó que existan erogaciones al Estado. Pero lo importante es lo siguiente: el análisis que nosotros vimos, con toda esta información que se recabó, los requerimientos de documentos, de datos, etcétera, que se hizo al propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en efecto no se respetaron las reglas legales y las disposiciones reglamentarias y el IES dentro del marco de esa contratación emergente. Vimos cosas como, por ejemplo, que sobre el director general, que es la representación legal del IES y que tiene pues la facultad de firmar los contratos, no requirió al ente colegiado denominado Consejo Directivo del IES la autorización a la que estaba obligado a solicitar para poder hacer esa contratación. Secretario, sí. En este punto, Hola. ¿eso deslinda la responsabilidad del directorio frente al caso Mascarillas, según las conclusiones que ustedes están plasmando en este informe? Nosotros no determinamos responsabilidades ni deslindamos responsabilidades de nadie, eso le compete a las autoridades competentes, eso es competencia de otras autoridades, eso lo debe señalar la Contraloría, eso lo debe hacer la Fiscalía. Lo que nosotros hemos hecho dentro de nuestras competencias es hacer el análisis técnico de lo que nosotros creemos que ocurrió. Y así nosotros vimos qué hizo cada servidor público que tenía poder de decisión en este proceso, como no por acción o omisión, como no observaron las normas para hacer las contrataciones, como no tuvieron precios referenciales, como no tuvieron un análisis correcto de precios y cómo le estaban entregando a través de esta contratación por demás defectuosa, oscura y mal llevada, con una contratación de 10 millones de dólares a una compañía privada que no tenía la estructura, ni la experiencia, ni el músculo económico para estar al frente de una negociación por 10 millones. Recordemos que Almantop es una compañía que hasta el año septiembre del año 2019 estaba en absoluta inactividad y durante los 5 años anteriores no había pagado un solo dólar de impuestos, que recién en el 2020 para el 2020 reactiva su actividad económica y sin tener más que un capital de $800 pretendía suscribir un contrato por 10 millones de dólares con el IES sin haber recibido ni siquiera un anticipo. Entonces, son cuestiones que nosotros las pudimos revisar desde lo técnico. Nosotros hicimos este informe, lo pasamos a la Fiscalía, lo pasamos a la Contraloría, lo entramos a Contraloría y también a la Superintendencia de Control de Poder de Mercados, para que ellos hagan la parte que les corresponde y determinen dentro del marco de sus competencias las responsabilidades. Nosotros no exoneramos a nadie, tampoco acusamos a nadie. Secretario, para conocimiento de la ciudadanía, el informe que ustedes presentaron a la Contraloría, en el que se estaría configurando un presunto delito de peculado, ¿tiene algún tipo de vinculación en las investigaciones o cuál es el aporte que hace la Secretaría Anticorrupción? ¿Información, entregar información que puede servir como insumos?
Sí, información que puede servir como insumo, pero sobre todo el análisis. Nosotros creemos, y lo decimos con todo el rigor, creemos que el análisis que nosotros hicimos, tan pronto tuvimos el conocimiento de la alerta, con la información a la que pudimos acceder, es bastante concluyente y creo yo que le sirve a la Fiscalía para poder realizar una imputación de cada una de las personas que puedan estar sometidas o que estuvieron interviniendo dentro del proceso de contratación bastante seria, sea por acción u omisión, pero será Fiscalía la que tendrá que decir quiénes fueron a los que va a imputarles el delito X o Y, ¿no? Eso nosotros hemos sido claros en decir, aquí hay algo que huele muy mal, aquí hay algo que se hizo de esta forma, Fiscalía, usted que es encargada de ejercer la acción penal pública, usted que es la encargada de imputar los delitos, haga su parte. Secretario, ya para finalizar, hemos hablado sobre dos temas importantes y de interés para la ciudadanía, el caso sobornos y el caso mascarillas. Desde la instancia que usted dirige, en este caso la Secretaría Anticorrupción, ¿qué recomendaciones podría dar para que estos casos, por supuesto, no se repliquen? Desde luego. Mire, nosotros como Secretaría estamos en este momento totalmente activados, revisando, nos han pedido inclusive las instituciones públicas, todas estas contrataciones emergentes que se hagan dentro del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros vamos a estar vigilantes de estas contrataciones precisamente para actuar ex ante, más allá de que no es nuestra competencia específica, pero lo estamos haciendo porque creemos que todo esto suma precisamente a precautelar los recursos del Estado en estos momentos. Fíjense que ahora, usted me llama, yo estoy en este momento en la provincia de Manabí, estoy encargado además de la coordinación de todos los esfuerzos que hace el COE precisamente para atender la emergencia sanitaria. Estamos aquí trabajando con un pie en en Manabí y con un pie en la Secretaría Anticorrupción. A partir de lo que nosotros presentamos en Fiscalía, hemos empezado a recibir un montón de información anónima que da cuenta de que lo que nosotros investigamos en el tema de la contratación del IES, el caso Mascarillas, no sería una contratación aislada, sino que habrían manos negras ocultas, empoderadas de todo el sistema de contratación pública. Entonces, estamos yendo en ese hilo, estamos recopilando esa información, haciendo el análisis, porque es posible que esto lo hagamos, llevemos nuevos casos, precisamente a partir de lo que estamos recopilando ahora. Gracias, secretario José de la Gasca, secretario Anticorrupción, por esta intervención telefónica, despejando algunas dudas sobre su trabajo en estos dos casos de coyuntura nacional.